Buena semana. Esto es con sabor a evangelio. Retomamos nuevamente este escenario. Hace 8 días lo hicimos desde el lugar que se llama Ambón. La iglesia desde allí honra la palabra, la proclama, la anuncia y la predica. Esto es con sabor a evangelio. Vamos a proclamar el texto correspondiente a esta dominica. Les voy a contar, esta dominica es la dominica 26ª del tiempo ordinario. Este es el texto. La primera lectura está tomada de el profeta Ezequiel. El salmo es el Salmo 24. La segunda lectura es de la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Y el evangelio estamos en Mateo capítulo 21, del 28 al 32. Vamos con el texto del evangelio. En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos. Se acercó al primero y le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en la viña. Él le contestó: no quiero. Pero después recapacitó y fue. Se acercó al segundo y le dijo lo mismo. Él le contestó: voy, Señor. Pero no fue. ¿Quién de los 2 hizo lo que quería el Padre? Contestaron: el primero. Jesús les dijo: os aseguro que los publicanos y las prostitutas os llevan la delantera en el camino del reino de Dios. Porque vino Juan a vosotros enseñándoos el camino de la justicia y no le creísteis. En cambio, los publicanos y las prostitutas le creyeron, y después de ver esto, vosotros no recapacitasteis ni le creísteis. Ese es el texto sagrado de este domingo. Evangelio de Mateo, capítulo 21, versos 28 al 32. Vamos con nuestra reflexión. Recuerden que la primera lectura está tomada de la profecía de Ezequiel. Y dice el Señor: comentáis que mi proceder es injusto. ¿Acaso el proceder injusto no es el de ustedes? Sí, porque el pueblo comenta que el proceder de Dios es injusto. Por lo siguiente, porque dice la palabra que si una persona ha vivido rectamente, pero que al final se tuerce, se pierde por su torcedura. Pero si una persona ha vivido deshonestamente y al final se endereza, se salva por su conversión. Entonces vamos a decir en el primer punto de reflexión con sabor a evangelio. En esta primera lectura de esta dominica ya se nos dice que ni siquiera los mayores fallos del ser humano son definitivos. El ser humano es libre en su actitud del momento. Y esa es la que vale en última instancia. Podemos en cualquier momento rectificar la trayectoria equivocada. Esa última rectificación es la que vale a la hora de valorar nuestra postura ante Dios. Por eso, no se los había dicho, pero el nombre de este con sabor a evangelio se llama rectificar. Rectificar. Y quedémonos con esto. La última rectificación del ser humano a la hora de valorar nuestra postura ante Dios es la que cuenta.
Entonces nos estamos abriendo a un océano inmenso de misericordia divina. Dios está esperando que tú y yo rectifiquemos. Es muy interesante saber que los seres humanos somos como un lápiz. En primer lugar, lo más importante del lápiz va por dentro, la mina. En segundo lugar, para poder funcionar bien nos tienen que sacar punta. Es decir, hay momentos de prueba pasados por el trillo, por la adversidad, y cuando nos sacan punta puede que sea doloroso, pero entonces quedamos habilitados para actuar mejor, como el lápiz que si le sacan punta escribe mejor. Y en tercer lugar, que el lápiz tiene borrador. Cuando estábamos en la escuela, preguntábamos a la profesora si escribíamos con lápiz o lapicero, y comúnmente en el cuaderno de matemáticas para hacer los ejercicios los hacíamos con lápiz, porque seguramente había luego que rectificar, es decir, era necesario usar el borrador. Y yo quiero decirte a través de esta sesión con sabor a evangelio, no dudes en usar el borrador, no dudes en rectificar, que finalmente tu última postura es la que vale ante Dios. Segundo punto de reflexión. En el evangelio que hemos escuchado de Mateo capítulo 21, del 28 al 32, el texto anterior es la purificación del templo. Y aparecen luego tres parábolas. La de los viñadores homicidas, la de los dos hijos, que es esta que proclamamos en esta domínica, y la del banquete de bodas. Y las tres parábolas, escúchame, son una provocación a las autoridades judías. Y tú pudieras pensar, Pedro, Jesús es un provocador. Sí, es un provocador. ¿Por qué? Porque Él ha venido a hacer el cambio. Y claro, cuando hacemos el cambio, provocamos distintos sentimientos, distintas reacciones. Y sí, estas tres parábolas en labios de Jesús se convierten en una gran provocación a las autoridades religiosas, judías, a las autoridades del templo en el tiempo de Jesús. ¿Qué está diciendo Jesús? ¿O qué está provocando? Está provocando en las autoridades judías la oportunidad de reaccionar ante una religión literalista, fundamentalista, legalista, teórica, olvidando siempre una religión experiencial y vivencial. Y ojalá que esta palabra también genere en nosotros reacciones y que Jesús vuelva a cumplir el cometido inicial de provocarnos de pasar de una religión teórica a una religión de praxis, de práctica, de experiencia, de vivencia. ¿Por qué? Porque dice la parábola que un padre tenía dos hijos. El uno dijo, voy a trabajar a la viña teóricamente, pero en la praxis no fue. El otro dijo, no voy teóricamente, pero en la praxis sí fue. El valor de una religión que se vuelva espiritualidad y que se convierta en estilo de vida, en experiencia,
en práctica. A eso apuntamos. Tercer punto de reflexión. Es excesivamente peligroso creerse perfecto. Lo importante es descubrir los fallos y rectificar lo que se ha hecho mal. Escúchame. Una persona que se crea perfecta está pensando que no tiene fallos. Y si está pensando que no tiene fallos, también está pensando que no tiene nada que rectificar. Y esa personita no le deja opción a Dios. De esto hemos hablado y volvámoslo a decir. Una persona que se crea perfecta, entonces cree que no se ha equivocado. Y si cree que no se ha equivocado, entonces además cree que no tiene nada que cambiar, que mejorar, que rectificar, que repensar en la vida. Eso es gravísimo. Es gravísimo. Cuando Jesús dice que los ladrones y las prostitutas nos llevan la delantera en el reino de los cielos, lo que está diciendo es que esa delantera es el resultado de que el ladrón y la prostituta saben que se están equivocando y que están obrando mal y que tienen algo que cambiar en sus vidas. Y cuando tienen un encuentro personal con el Señor, dan un giro de 180 grados y en ese giro se le adelantan o se nos adelantan a todos los que creemos que vamos muy bien por la vida y que las cosas las estamos haciendo perfectamente. Se nos adelantan. En ninguna área de la vida es bueno creerse perfecto. Siempre hay mucho por mejorar, por rectificar, por reconsiderar. Cuarto punto de reflexión. En el Antiguo Testamento, el pueblo en su conjunto se consideraba hijo de Dios. ¿Vale? Entonces Jesús está hablando de dos hijos. De los hijos del Antiguo Testamento, de la Antigua Alianza, y de los hijos de la Nueva Alianza. Los primeros, los que se consideran verdaderos israelitas buenos, y los segundos, los que los jefes religiosos consideran pecadores. Los primeros, sí papá, ya voy, pero no fueron a la viña. Los segundos, los pecadores, no, yo no quiero ir. Estoy muy embolatado en mis cervezas, en mi adulterio, en mi deshonestidad. No voy. Pero llega un momento en que esas cervezas, ese adulterio, esa deshonestidad comienza a cansar y a sofocar la mente y a enfermar el alma. Y dicen, bueno, yo siempre dije que no iba, pero finalmente iré. El pueblo judío siempre se creyó en su conjunto hijo de Dios. Jesús habla de dos hijos. Uno que teóricamente dice sí y otro que en la praxis se abre al llamado del Padre. ¿Quién eres tú? ¿Qué clase de hijo eres? El que en teoría dice sí, pero no haces nada.
o el que muchas veces en teoría y en la práctica has dicho que no, pero finalmente haces el giro y terminas aceptando la invitación del Padre Eterno, acercándote a Él con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Quinto punto de reflexión. El escándalo está servido. Para Jesús no hay duda. Los que se consideran buenos son los malos y los malos son los buenos. Los primeros, los que se consideran buenos, eran los estrictos cumplidores de la ley. Los segundos ni la conocían ni podían cumplirla. Los primeros ponían su empeño en el cumplimiento externo de las normas. Los otros buscaban una posibilidad de hacerse más humanos porque se sabían pecadores. El escándalo está servido. Hagamos, traigamos esto a nuestra realidad. ¿Qué tal que dijéramos, todos los que nos creemos tan observantes de la religión, finalmente el corazón lo tenemos endurecido y no nos hemos abierto al amor? Y entre más observantes en el tema religioso, más odiosos, más rencorosos, más miedosos, más amargados. El escándalo está servido. El otro grupo, los pecadores, que nunca han negado su fragilidad y su humanidad, pero que saben que tienen un pendiente con Dios y que de repente son más humanos que los observantes religiosos. Eso es tremendo, es tremendo. ¿Qué tal que los más amargados, los más pendencieros, los más rencorosos, los más violentos, los más dañinos, los menos amorosos, seamos los más religiosos? Y los que menos frecuentan la doctrina, las expresiones celebrativas, y los que menos conocen las leyes de la religión, sean los más humanos y los más amorosos. El escándalo está servido. Ahí es cuando decimos que no somos todos los que estamos, ni estamos todos los que somos. Sexto, el Evangelio no nos invita a decir primero no y después sí. El ideal sería decir sí y hacer. Pero lo maravilloso del mensaje está precisamente ahí. Dios comprende nuestra limitación y admite la posibilidad de la rectificación después de recapacitar. Muy rico que desde pequeños a Dios, que nos ha invitado a vivir el camino, la vida y la verdad en Jesús, desde pequeños estemos diciendo sí con la palabra y sí con los hechos. Muy rico, ese es el ideal. Pero, lo maravilloso de este mensaje es precisamente que Dios comprende nuestra limitación y respeta nuestros procesos. Cuando uno es un adolescente es un entero inmaduro y Dios respeta ese proceso. Cuando uno es adolescente, uno es un rebelde, un desobediente, ligero para hablar, ligero para juzgar, y Dios respeta ese proceso. Pero luego vamos avanzando, vamos creciendo, vamos madurando, vamos aumentando en años y las cosas cambian. Y Dios espera que todo cambie porque respeta nuestro proceso. Y ahí es donde decimos la manera de Dios y el tiempo de Dios en cada ser humano.
Muchas mamás se quejan, padre, mi hijo tal cosa, mi hijo tal otra. Yo suelo decirles, va en su camino, está en su proceso. Seguramente cuando ya esté más grande habrá madurado y entenderá, interpretará y leerá la vida de otro modo. Dios respeta el proceso porque se ha tomado en serio la condición humana de cada uno de nosotros. Es genial. 7. Termino. Todo lo que somos lo hemos conseguido a base de corregir errores. Los errores cometidos pueden ayudarnos a encontrar el camino verdadero. El mensaje de las lecturas de hoy es este: no importa que falles, lo nefasto sería que no descubrieras tus fallos y no los corrigieras. No importa que falles. Pedro, me equivoqué, ¿qué importa? Todo lo que somos lo hemos conseguido a base de corregir errores. Por eso, no te avergüences de los errores que has cometido si has trabajado por corregirlos. Finalmente hoy eres lo que eres por los errores cometidos y las correcciones que has hecho. No importa fallar. Lo nefasto, lo mortal, sería que no descubriéramos nuestros fallos y no los corrigiéramos. Mira, yo quiero terminar, no sé si tú tienes pareja, pero quiero terminar diciéndote esto: cuando te equivoques con tu pareja, no te escondas. Tienes que dar la cara. Pide perdón, corrige. Que el problema no es equivocarse. El problema es seguir por la vida como si no hubiera pasado nada. El problema es creer que ese error no es un error y que todo es normal. Todo lo que hemos conseguido hasta ahora, todo lo que somos, es el resultado de haber fallado y de haber corregido esos fallos. A Dios la honra y el honor por los siglos de los siglos. Amén. Feliz semana en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo.